Continuando con el orden establecido, es el turno del grupo 4, ¿no? Que va a exponer acerca del tema diabetes mellitus tipo 2 y su impacto en épocas del SARS-CoV-2. Como sabemos, la diabetes es un factor de riesgo importante para este COVID-19, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy interesante escuchar. Así que les doy la palabra a la expositora Eliana Alejandra Guseo Quiroz. Tienes 5 minutos, Alejandra. Y recordar al jurado que dispone de 5 minutos para realizar su aporte o alguna opinión, ¿no? Bien. Buenos días, doctores. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Eliana Alejandra Custodio Quiroz y soy la representante del Grupo A4. El día de hoy tengo el agrado de presentarles nuestro trabajo de investigación titulado Diabetes mellitus tipo 2, genes TCF7L2 y PPARG y su impacto en épocas de SARS-CoV-2. Para el trabajo nos planteamos el siguiente problema. ¿Qué alteraciones en los genes TCF7L2 y PPARG provocan la diabetes mellitus tipo 2? Para lo cual surgió la siguiente hipótesis. Las mutaciones génicas que predisponen el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 están representadas por una transición que resulta en un cambio de citosina por timina en el gen TCF7L2 y una transversión que origina un cambio de citosina por guanina en el gen PPARG. Bueno, para el trabajo también nos planteamos los objetivos. En primer lugar, el objetivo general es explicar las distintas mutaciones en los genes TCF7L2 y PPARG que provocan la diabetes mellitus tipo 2. Y como objetivos específicos, en primer lugar, vamos a establecer la correlación genotipo-fenotipo en la diabetes mellitus tipo 2. En segundo lugar, explicar la resistencia a la insulina como principal manifestación de la diabetes mellitus tipo 2. Y finalmente, describir al estrés y a la depresión como posibles factores de riesgo en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en épocas de SARS-CoV-2. Bien, para comenzar a hablar sobre esta patología, cabe resaltar que la diabetes mellitus tipo 2 es la forma más frecuente de diabetes mellitus y pues se refiere a una enfermedad metabólica caracterizada por los altos niveles de glucosa en la sangre, debido a que se desarrolla la resistencia a la insulina, acompañada pues de un defecto relativo de esta hormona insulina hasta una deficiencia progresiva en su secreción. Ahora, con respecto a su etiología, pues aquí va a actuar una hormona importante, la insulina, que es producida pues por las células beta del páncreas y se va a encargar de regular la cantidad de glucosa en la sangre, de manera que la va a transportar hasta las células. Ahora, pues, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no existe un correcto funcionamiento de este proceso, por lo que se desarrolla la resistencia a la insulina. Y esto se debe a que la glucosa no se distribuye a las células, por lo que se va a acumular en la sangre y va a ocasionar que las células, como los hepatocitos, adipocitos y células musculares, no respondan de manera correcta a las acciones de la insulina. Bien, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial. Eso quiere decir que va a estar predispuesta tanto por factores ambientales como genéticos. Dentro de los factores ambientales tenemos a la edad, ya que a partir de la mediana edad, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 incrementa progresivamente. También tenemos a la obesidad, pues este es un factor importante, ya que predispone más del 80% de los casos de diabetes mellitus tipo 2. También tenemos al sedentarismo, ya que un estilo de vida sedentario va a reducir el gasto de energía y conllevar al sobrepeso. Entre los otros factores ambientales también tenemos al tabaquismo, a los trastornos de regulación de glucosa o prediabetes, y también se han visto casos de diabetes mellitus tipo 2 inducidas por fármacos, tales como los antipsicóticos, glucocorticoides, entre otros. Y con respecto a los factores genéticos que están implicados en esta patología, pues hemos estudiado las mutaciones en los genes TCF7L2 y PPARG, que posteriormente los explicaré. Bien, para comenzar a hablar sobre la correlación de los genes con sus mutaciones, bueno, pues, y que están implicados en la diabetes mellitus tipo 2, primero vamos a hablar del mecanismo anómalo del gen TCF7L2. Y para explicar, pues para comenzar a explicarlo, como primer punto vamos a partir desde un gen TCF7L2 que presenta un polimorfismo de un solo nucleótido en el intrón 3, que va a provocar pues un cambio de citosina por timina y conllevar a la formación de una proteína alterada, es decir, de un TCF7L2 alterado en el momento de la traducción. Bueno, ahora nos vamos a centrar a nivel del ilion distal, de manera más específica en las células L. Aquí se va a llevar a cabo la vía WNT beta-catenina, y para que se active esta vía, lo primero que va a pasar es que la glucoproteína WNT se unirá a los receptores Frizzle y a los correceptores LRP5 y 6, de manera que se va a producir señales que se van a transmitir entre los receptores de WNT y Dishevellette. Y va a provocar pues la inactivación del complejo destrucción y evitar así que la beta-catenina sea degradada.
Y bueno, posterior a ello, la beta-catenina se va a traslocar al núcleo y va a formar el complejo beta-catenina TCF7L2 y pues va a producir la activación de los genes diana. En este caso será de la proteína GLP1. Y pues debido a que el factor TCF7L2 se encuentra alterado, puede que este forme y active la GLP1, la cual también se encontraría alterada en su estructura o que simplemente no ejerza su papel normal y pase a ser una proteína truncada o inservible. Bien. Ahora, tomando en cuenta que el TCF7L2 anómalo cumpla con su función, es decir, la síntesis y activación de la hormona GLP1, alterada también en su estructura, pues esta GLP1 va a alcanzar y se va a unir a sus receptores que van a estar presentes en el páncreas, y en lugar de inducir un aumento en la síntesis de insulina en las células beta pancreáticas para lograr producir la homeostasis en la sangre ante la elevada presencia de glucosa, pues lo que va a hacer es que va a segregar de manera muy escasa la insulina y va a provocar que la glucosa abunde en el torrente sanguíneo y por lo tanto pues pueda desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Bien, ahora con respecto al gen PPARG y su implicancia en la diabetes mellitus tipo 2, este receptor activado por proliferador de peroxisomas gamma o PPARG por sus siglas, es conocido como el regulador maestro de la adipogénesis. Va a tener funciones importantes, como por ejemplo la regulación de la homeostasis de la glucosa, también va a estar influyendo en la lipogénesis, en la función de los adipocitos, además también se va a encargar de activar genes involucrados en el almacenamiento de lípidos de los adipocitos, y también va a controlar la expresión de factores encargados de la sensibilidad a la insulina. Ya, pues, el principal función de este gen, de este PPARG, pues que va a ser en el proceso de adipogénesis, y para ello va a tener que activarse transcripcionalmente. Para que esto ocurra, en primer lugar, este PPARG se va a unir al ligando. Este ligando son representados por los ácidos grasos poliinsaturados de la dieta. En segundo lugar, se va a dar la formación de heterodímeros con el receptor de retinoides X, el RXR. Y pues ya formado este heterodímero, se va a unir a los elementos de respuesta de proliferador de peroxisomas o PPRE por sus siglas, que se van a encontrar en la región promotora de los genes diana respectivos. Ya. Si en caso exista mutaciones en este gen PPR gamma, pues va a codificar también a su receptor, a su factor, un PPRA mutado, alterado en su estructura. Y pues va a tener poca afinidad por lo que son los elementos de respuesta de proliferador de peroxisoma y va a conllevar pues a la reducción de su actividad transcripcional y lo que va a implicar una disminución de la cantidad de ARN de las proteínas involucradas en la adipogénesis. ¿Y cuáles son estas mutaciones que ocurren en el gen PPARG que pues van a predisponer todo lo que acabo de mencionar? Pues en el gen PPARG se ha encontrado una mutación en sentido equivocado que provoca el cambio de citosina por guanina en el codón 12 y va a originar la sustitución del aminoácido prolina por alanina y va a resultar pues en la variante génica PRO12-ALA. Bien, ahora con respecto a la relación que existe en esta mutación que ocurre en el gen PPARG y la obesidad, pues como mencioné, el PPARG va a participar en la transcripción de genes involucrados en la adipogénesis. ¿Y a qué nos referimos con adipogénesis? Pues este es un proceso que resulta en la formación de adipocitos pequeños, los cuales van a ser encargados de almacenar ácidos grasos y también factores que influyen en la sensibilidad de la insulina, tanto de manera positiva como de manera negativa. De manera positiva, por ejemplo, tenemos a la adiponectina y a la leptina, y de manera negativa tenemos a la resistina y al factor de necrosis tumoral alfa. Bien, ahora pues, como mencioné al principio, la obesidad es uno de los factores principales en el desencadenamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Es una condición de exceso de tejido adiposo. En ese tejido adiposo se van a encontrar adipocitos que van a estar sobrecargados de ácidos grasos, de manera que van a secretar los factores proinflamatorios y agentes protombóticos, hasta llegar a un estado de hipoxia y apoptosis, lo que va a provocar pues que se active los macrófagos vecinos y estos macrófagos se van a encargar de secretar el factor de necrosis tumoral alfa y citocinas proinflamatorias, que como mencioné son factores que influyen de manera negativa en la sensibilidad a la insulina. Y pues lo que va a resultar es en un reclutamiento de una mayor cantidad de estos macrófagos y pues esta es la manera en que el tejido adiposo se va a convertir en un sitio de inflamación sostenida, tornándose resistente a la insulina.
Bien, ahora pasaré a hablar sobre la resistencia a la insulina, específicamente en el hígado. Esta resistencia a la insulina es la principal manifestación de la diabetes mellitus tipo 2. Ya, ahora, en el hígado, la insulina promueve la captación de glucosa, por lo que va a suprimir los procesos de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Bueno, estas son formas de obtención de glucosa, por eso es los que lo va a suprimir. Ahora, en caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, hay una elevación en los niveles de gluconeogénesis y defectos en la síntesis de glucógeno. Y esto es producto de alteraciones en el mecanismo de la insulina, lo que lleva a una hiperglucemia. Y esto pues significa el exceso de glucosa en la sangre. Para explicar la resistencia a la insulina hepática, va a ser mediante el mecanismo de FOXO1. Aquí, el aumento de gluconeogénesis hepática de la diabetes mellitus tipo 2 va a estar relacionado al incremento descontrolado de la actividad de FOXO1, ya que éste se encarga de la regulación del receptor de insulina. Ahora, para explicar este mecanismo, pues en primer lugar tenemos que en presencia de insulina, la sinasa AKT va a fosforilar al FOXO1, lo que promueve que este FOXO1 pues se excluya del núcleo celular y sufra una degradación proteosomal dependiente de ubiquitinación, impidiendo así pues que se dé la transcripción del gen del receptor de insulina, lo que va a ocasionar que este receptor no se exprese y haya una escasez de estos en la célula. Una de las principales características pues esto representa de la resistencia a la insulina. Ahora, para explicar la relación de la diabetes mellitus tipo 2 y la COVID-19, pues la pandemia de la COVID-19 ha traído una crisis en la salud, donde los pacientes diabéticos forman parte de la población vulnerable, ya que según estudios realizados, los diabéticos tienen un mayor riesgo durante una infección por COVID-19, debido a que estos pacientes tienen el sistema inmunológico deteriorado, lo que va a afectar en su recuperación. Además, si es que la diabetes no se controla durante un largo periodo de tiempo, puede causar inflamación, lo que también afecta al sistema inmunológico. Y bueno, además de traer consecuencias esta pandemia en la salud física, también ha traído consecuencias en la salud mental, ya que los pacientes diabéticos podrían padecer de depresión a causa del aislamiento social. Bueno, esta depresión va a aumentar el riesgo de la resistencia progresiva a la insulina. Bien, el estrés y la depresión en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pues este estrés y esta depresión se correlacionan con el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cómo es que se da esta correlación? Va a ser de la siguiente manera. Aquí va a actuar una hormona, el cortisol, que es la hormona del estrés, y pues al elevarse va a producir la acumulación de la grasa visceral por la diferenciación y proliferación de adipocitos, lo que va a conllevar a la redistribución de la grasa periférica a los depósitos centrales, ocasionando la obesidad, que es uno de los principales factores que provocan pues la mayoría de casos de diabetes mellitus tipo 2. Además, pues la elevación de este cortisol también va a ocasionar lo que es la lipólisis y la liberación de ácidos grasos libres, y pues además de una alteración glucometabólica que va a incluir la resistencia a la insulina. Es por ello que como el cortisol produce adiposidad visceral y resistencia a la insulina, el aumento de este cortisol nos proporcionará un vínculo entre la depresión, el estrés y la diabetes mellitus tipo 2. Bien, ahora para pasar a nuestras conclusiones de este trabajo que se realizó, pues en primer lugar tenemos que las variantes génicas del gen TCF7L2 están asociadas con un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2, siendo la más resaltante la transición de citosina por timina. En segundo lugar, el gen PPARG, pues aquí ocurre una mutación muy común que provoca la diabetes mellitus tipo 2, es una transversión de citosina por guanina. En tercer lugar, tenemos que la resistencia a la insulina hepática se debe a los defectos de la síntesis de glucógeno junto al incremento descontrolado de la actividad de FOXO1. Y por último, que el estrés y la depresión son factores de riesgo en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en épocas de SARS-CoV-2 y debido pues a que provoca el aumento de niveles de cortisol. Bien. Por último, ya para terminar con la exposición, cabe resaltar la importancia de este tipo de trabajos, ya que se basan en temas actuales. Y bueno, nosotros como estudiantes de medicina debemos recordar que nuestra carrera también se basa en cumplir con la sociedad, brindándoles la información recopilada mediante nuestras jornadas científicas. Es por ello que es necesaria esta información, pues para ellos. Es por ello que de manera de cumplir con nuestra responsabilidad social con la comunidad, se nos hizo la invitación a la Municipalidad de Chocope, gracias al alcalde Carlos Alba Moncada, para la jornada de exposiciones científicas relacionadas a la problemática de la COVID-19, en la cual pues fue dada a los trabajadores municipales. Ahí pudimos aplicar esta charla breve con conceptos necesarios, con un lenguaje técnico y entendible, de manera que podemos brindar algunos conceptos sobre la diabetes mellitus tipo 2 y la problemática que estamos viviendo actualmente. En las imágenes podemos observar la ponencia que se hizo y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias al grupo. Le invito al jurado a realizar algún aporte o alguna pregunta. Adelante, doctores. Bueno, el doctor Florian, en realidad no me queda más que felicitar al grupo, muy importante el tema que ha abordado, puesto que en este momento de la pandemia, pues existe una tendencia elevada en la automedicación, en el uso irracional de los medicamentos, y muy bien la ponente nos ha dicho pues que hay fármacos que predisponen a la diabetes. Y en este momento hay mucha gente que está acudiendo a la farmacia por el tema de la depresión, de la tensión, de falta de sueño, etcétera. Y eso nos está trayendo más problemas en la atención en los establecimientos de salud que lamentablemente ahora solo se han dedicado a COVID. Sí, eso nomás quería aportar. Nuevamente mis felicitaciones. Sí, doctor César Quito, con respecto, jóvenes, cuando ustedes hacen la investigación científica, quizás no es tan exigente en una monografía como si lo es exigente en un trabajo original, es el manejo de las variables, ¿no? Ustedes tienen una variable dependiente y una variable independiente, las cuales esas variables tienen que estar sí o sí en la hipótesis, sí o sí en el problema y sí o sí en los objetivos. Entonces acá en la monografía ustedes le han puesto un título en las cuales hasta ahorita la verdad que yo lo estoy buscando el impacto, ¿no? Porque yo he escuchado muy bien, muy buena información sobre la diabetes, sobre los genes, pero el impacto, o sea, cuando ustedes tienen variables y van a correlacionar o van a relacionar, esto tiene que haber una relación, ¿no? Ustedes han hablado del impacto, pero el impacto más lo han tratado como que el estrés y la depresión en diabetes mellitus, ¿no? O sea, porque en esta enfermedad, en época del SARS-CoV-2, hay mayor estrés y mayor depresión, tal cual ustedes lo han mencionado, pero eso, ¿cuál sería el impacto a nivel de este artículo más genético, ¿no? Ustedes han tratado lo interpreto a mi punto de vista, ¿no? Ustedes han tratado de mezclar un tema más molecular, científico, con un tema más social de impacto, ¿no? De salud pública, hacer una fusión entre la salud pública y de repente la biología celular, ¿no? Entonces, yo creo que el título debería ser simplemente diabetes mellitus y sus genes nada más, porque eso lo han hecho muy bien y lo han explicado muy bien, ¿no? Dado que en el desarrollo de la exposición, en el informe también que he revisado, no encuentro la relación que ustedes han hecho entre el SARS-CoV-2 y estos genes, ¿no? Más lo que ustedes han hecho es la relación que hay entre la diabetes y los genes. Eso sí está muy bien explicado, muy bien desarrollado, ¿ya? Y el otro punto es respecto a la construcción de los objetivos con respecto a las conclusiones, ¿no? Ustedes generan un objetivo general y 3 objetivos específicos, ¿no? Entonces las conclusiones tienen que estar en correlación con estos objetivos que ustedes plantean. Por ejemplo, el objetivo general dice explicar las distintas mutaciones. Entonces, ¿cuáles son esas distintas mutaciones que no lo veo en la parte de conclusiones? Lo otro, bueno, establecer la correlación fenotipo-genotipo, algo lo han explicado en la conclusión, explicar la resistencia a la insulina está también en conclusión, y describir el estrés y la depresión como posibles factores de riesgo en diabetes mellitus también, ¿no? Entonces yo les invoco a que cuando traten de colocar un título, tienen que ver sus variables y buscar una correlación, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno, si es que no habría algún otro aporte adicional por parte de los doctores, disculpen. Bueno, continuamos entonces con la siguiente exposición. Muchas gracias, doctor Quito, muchas gracias, doctor Florian.